Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y en este miércoles 3 de junio, ya sexto mes del año 2026. Hoy estamos celebrando esta memoria, queridos amigos, de Carlos Lwanga y compañeros mártires de Uganda. La palabra del Señor la tomamos desde la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1, del 1 al 3 y luego del 6 al 12. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Apreciado continúa. Segunda carta a Timoteo, la primera cosa. Porque en de Timoteo, y por eso es que vuelve a recordar. Pero miren, queridos amigos, por esta razón te recuerdo que reavives el don del Espíritu que has recibido de parte de Dios por la imposición de mis manos. Queridos amigos, ¿qué significa eso? No, es el Espíritu de Dios. Pero Marupi, aquí está. Cada uno de nosotros, entonces, queridos amigos, es el transmisor, ya es esa es la tradición, eso quiere decir la transmisión de los valores y principios elementales y fundamentales que Dios pone en nuestro corazón. Por la imposición de mis manos, pues Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, no es un espíritu de cobardía. Es, dice, el espíritu de fortaleza, de amor y templanza. Esa fuerza de Dios. Y por lo tanto, todo esto, nuestra propia debilidad, no nos tiene que avergonzar, queridos amigos. Al contrario, nos tiene que dar fuerza para que nosotros podamos anunciar siempre a Jesucristo vivo, al Jesucristo que nos da la salvación y al Jesucristo en quien nosotros confiamos. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.